Vamos a iniciar con el estudio de la crítica que hace Eugene von Bauer, economista austriaco, a la teoría de la explotación. Para eso nos vamos a valer del libro Historia y crítica de las teorías del interés, escrito en 1884 y específicamente en el libro 7, que es titulado Teorías de la explotación. Entonces, iniciamos. Para iniciar con von Bauer, él nos va a definir qué es lo que él entiende por teoría del valor trabajo. Y antes abro la cita. Todos los bienes que encierran un valor son producto del trabajo humano y producto del trabajo exclusivamente. Sin embargo, los obreros no tienen el producto íntegro creado por ellos, pues los capitalistas, valiéndose del poder de disposición sobre los medios de producción indispensables, retienen para sí una parte del producto. Sirve para ello de medio, pues, el contrato de trabajo. Y cierra la cita. Lo que hace von Bauer con esto es llevarnos poco a poco hacia la contextualización que estamos estudiando. Se puede ver en la definición que él hace que una teoría del valor trabajo siempre va a tener dos personajes. Uno que va a ser el explotador, empresario o capitalista, que tiene los medios de producción, quien es el dueño de las máquinas del edificio, como nosotros diríamos hoy en día el dueño del anuncio, y el explotado es quien no tiene nada, solo tiene su capacidad de trabajar. Por lo tanto, esta última persona pues va a acudir a que lo contraten. Y se establece un documento contrato pues para ello, donde dice que a esta persona se le pagará 877,000 pesos que él reclamará como salario. Y este valor que reclama va a ser una parte de la producción de ese mes. Pero por otra parte se va a generar un excedente como ganancia. Entonces el capitalista no trabajó, sino que es el dueño de la fábrica y se sienta a coordinar algunos asuntos económicos de negocios, pero la persona que realmente trabajó, por decir algo, si estamos hablando de montallantas, pues fue el obrero, ¿no? Quien atendió realmente los carros fue esta persona, el obrero. Así, entonces, ¿de dónde sale la ganancia? Pues va a salir del obrero, pues no puede salir de otra persona, y pues porque él crea su salario, pero también crea la ganancia. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que entiende von Bauer por la teoría del valor trabajo que deriva pues en la explotación, en el análisis de la explotación. Bueno, von Bauer divide su estudio en tres partes. Uno que es el estudio y crítica de la epistemología del valor, el segundo que es crítica a Johann Carl Robertus y la última que es la crítica a Carlos Marx. Y esta de Marx está dividida a su vez en dos partes, una que es la omisión de bienes naturales y la otra, que es tal vez la más importante, la crítica a la composición orgánica del capital. Pues entonces vamos a estudiarlos uno a uno y vamos a organizarlos de forma, en la forma en que están presentados ahí en el libro. Bueno, entonces con la epistemología del valor trabajo sucede algo interesante, y es que Adam Smith y David Ricardo pues la dejan plantear. Ellos enseñan que el valor de todos los bienes económicos está mediado por la cantidad de trabajo, que en estos bienes estaría materializado, y que pues esa es la causa y fuente del valor. Pues ya, con eso, al decir eso, era claro que tiempo después esto iba a evolucionar hacia una teoría del valor trabajo, teniendo en cuenta la explotación, pues los economistas se van a preguntar si el obrero es el que realiza todo el producto, ¿por qué este obrero no percibe el valor íntegro que él mismo hace, sino que una parte se le escapa como ganancia? Entonces von Bauer nos va a decir que en sí el nacimiento de la teoría de la explotación tiene varios elementos importantes. Pues uno es el desarrollo y popularización de la teoría ricardiana del valor, la publicación de sus principios de economía y tributación en 1817 pues es un punto trascendental en la historia económica, en la ciencia económica, y la otra es la marcha triunfal de la gran explotación capitalista. Entonces, cuando ya el capitalismo empieza a desarrollarse mucho más, que empiezan a quedar al desnudo las desigualdades, ese contraste entre capital y trabajo que caracteriza a las sociedades capitalistas. Bueno, estos dos autores, Adam Smith y David Ricardo, pues son los pensadores clásicos, y es importante hacer un pequeño recuento de quiénes son y qué plantean, pues para seguir con esto del análisis de von Bauer. Entonces, vamos a hacer un pequeño acápite de estos dos autores para entenderlos un poco más. Adam Smith pues nace en el año 1723 en Kirkcaldy, al sur de Escocia. Bueno, y durante su vida hace diferentes viajes,
Durante 17 años realiza anotaciones sobre la economía y empieza a escribir su libro en 1766. Se va a demorar 10 años en concretarlo y pues para 1776 se entrega ya al mundo su riqueza a las naciones. Algo muy importante que está en el libro es la discusión con los fisiócratas, donde pues establece que no se trata de ver cuál es el sector que produce las mercancías físicas en relación a la naturaleza, sino lo que se trata en economía es de estudiar el sector que más valor produce. En ese entendido, pues va a necesitar dos categorías de valor. Una que es el valor de uso, un poco para rescatar los aportes fisiócratas, y otro que va a ser el valor de cambio. ¿Qué es esto? A ver, entonces frente al valor de uso, pues va a decir que es la capacidad que tienen las mercancías de satisfacer una necesidad específica. ¿Sí? La capacidad físico-química que tienen las mercancías para satisfacer las necesidades del ser humano. Pero en general lo que nos interesa es el valor de cambio. El valor de cambio va a ser la capacidad que tiene una mercancía de intercambiarse por otra. Y ese valor de cambio que introduce Adam Smith, ¿qué es eso? O bueno, ¿cómo se mide? La medida de ese valor de cambio, pues dice Smith, y abro la cita, la medida del valor de cambio, el valor de cualquier bien para la persona que lo posee y que no piense usarlo o consumirlo, sino cambiarlo por otros, es igual a la cantidad de trabajo que puede adquirir o disponer por mediación suya. ¿Sí? Entonces el trabajo, por consiguiente, es la medida real del valor de cambio de toda clase de bienes. Y ahí cierra la cita de Smith. Entonces aquí está el inicio de la teoría del valor trabajo de Smith, que luego pues va a adoptar Carlos Marx tal cual. Por su parte, ¿qué es lo que va a tener David Ricardo? David Ricardo pues, nace en Londres en 1772 y muere en 1823. Es un economista inglés de origen judío que logró amasar ya para los 43 años una fortuna considerable en la Bolsa de Valores de Londres, con la cual pues, se retira la actividad de los negocios y sigue siendo parte del Parlamento inglés. Además de eso se dedica a la actividad intelectual. Bueno, lo que nos interesa a él es que publica los principios de economía política y tributación en 17, como ya habíamos dicho, y este libro pues va a tratar de un estudio muy importante en la teoría de la distribución del ingreso. ¿Esto qué es? Pues cómo se determinan y van a interactuar los diferentes actores económicos. Así que pues Ricardo toma los agentes de Adam Smith, el capitalista, el obrero y el terrateniente para hacer sus ejercicios de abstracción y va a establecer una teoría del valor trabajo, la cual en su gran mayoría pues van a ser bienes explicados por esta teoría. Y abre un pequeñito espacio para decir que algo no está explicado, que hay algunas excepciones, pero que en general pues esas excepciones son muy pequeñas, muy poquitas. En su teoría del ingreso va a ser muy importante la teoría del valor trabajo, van a ser muy relacionadas porque utiliza el salario como unidad de cuenta, ¿sí? Para estudiar los conflictos entre los agentes económicos. Entonces pues va a estudiar los jornales que necesita el obrero para llegar a un salario de subsistencia, también los jornales de los cuales se va a apropiar el terrateniente, el dueño de la tierra, y de los jornales que representados en dineros va a utilizar el capitalista para reinvertir en sus negocios. Entonces ese tema de los jornales y el ahora y el valor trabajo como medida de cuenta pues va a ser fundamental. Debido a esta gran influencia de los clásicos, aquí ya terminamos el recuento de estos dos autores, pues van a surgir algunos comunistas prácticos, ¿no? Von Bauer recupera sobre todo a William Thomson, Sismondi, a Proudhon, pero bueno, esos se dejan para que usted los consulte y entramos pues seguimos con el estudio que hace Von Bauer. Nosotros sobre todo nos vamos a enfocar, como ya habíamos dicho, en las críticas a la epistemología, a Robertus y a Marx. Entonces vamos a este tema de la crítica a la epistemología. Ya miramos un poquito de los aportes que habían hecho estos autores y qué va a decir Von Bauer de Smith y Ricardo. Entonces Von Bauer nos quiere recordar que Ricardo desde el inicio de su libro va a empezar con una declaración de que el valor de cambio tiene dos fuentes. Una es su rareza y otra es la cantidad de trabajo que cuesta obtenerlo. Entonces, ¿qué es esto? Por ejemplo, habíamos visto las estatuas y pinturas raras tienen por fuente de valor su rareza. ¿Sí? Esos van a ser las excepciones de las que habla Ricardo. Y hay otros que son la gran cantidad de bienes, son aquellos que pueden pues, multiplicarse sin la limitación por medio del trabajo. Entonces, un ejemplo, a ver, la pintura de Salvador Dalí
por ejemplo, la llamada la persistencia del tiempo, no se puede replicar por medio del trabajo, pues solo Dalí en su tiempo lo pudieron hacer. Y además pues, es importante que aún dentro de estos bienes que dependen del trabajo, por decir algo, los bienes de consumo como los zapatos que usa el obrero o el trigo que compra para comer, está relacionado con variaciones en las condiciones de los factores de producción. ¿Sí? Entonces vamos a tener casos en el cual el trigo aumenta de precio, pero no porque le estemos metiendo más valor, más jornaleros, sino pues porque varían las condiciones naturales y va a ser imposible retener esta variación en las condiciones de producción. Entonces, Ricardo, digamos, inicia su libro planteando las cosas, digamos, muy claras. Mi teoría es casi totalmente valor-trabajo y hay unas excepciones muy claras. ¿Y qué pasa por el otro lado con Adam Smith? Smith dice, como ya habíamos visto, pues toda cosa vale realmente, y aquí cita a von Bauer, is really worth en inglés, para el hombre que la ha adquirido y desea enajenarla o cambiarla por otra, el esfuerzo y el trabajo que le ahorra y que puede desplazar a otras personas. Entonces von Bauer va a llamar la atención sobre las palabras textuales, como están en el inglés, que es el idioma original. Entonces, von Bauer dice, es que miren, se utilizó la palabra worth, ¿sí? Que en inglés es algo apreciado, no es valor de value, que es lo que nosotros entendemos científicamente por valor. Entonces, no, digamos, no hay un argumento fuerte aquí por parte de Smith como para sustentar o para decir que este autor realmente pensó que la teoría del valor trabajo tenía unas implicaciones que merecía desarrollar, sino que lo dejó nomás ahí mencionado. Además, pues si nosotros queremos cambiar una mercancía por otra, pues para evitarnos el esfuerzo de hacer esa mercancía, le preguntaríamos a Smith qué determina el valor. Entonces, el esfuerzo que nos estamos ahorrando o el esfuerzo de esa otra persona que lo realizó. Entonces, ¿cuál es la medida del valor? También eso no se profundiza por parte de Smith. Entonces, lo que sucede es que Adam Smith pues, es coherente, digamos, con la idea de que el trabajo sea uno de los incentivos, tal vez uno de los mayores incentivos para hacer intercambio. Digamos, von Bauer no niega eso, todo el mundo sabe que el tiempo de trabajo es un elemento importante. Sin embargo, pues debe desarrollar y poder establecer una verdadera solución a muchos fenómenos de la vida económica. ¿Sí? Entonces von Bauer observa afirmaciones sin argumentación y pues con poco desarrollo por parte de Smith. El último ejemplo que se cita ahí es, miremos la siguiente cita. Abro cita, el trabajo fue el primer precio, el dinero originario que compraba todas las cosas. Más adelante, en aquel estado primitivo y tosco de la sociedad que precede a la acumulación de capitales y a la apropiación de la tierra, la proporción entre las cantidades de trabajo necesarias para la adquisición de diferentes objetos parece ser el único factor que brinda una norma para el intercambio de ellos. Entonces aquí está más que claro que hay unas palabras como muy al aire, como son parece o es natural, o sea, tomando como un poco la herencia de los fisiócratas sin meterle mayor análisis científico. De esta forma, pues von Bauer analiza epistemológicamente que Adam Smith y David Ricardo sientan un precedente, pero no tienen un razonamiento que les permita entender cuáles son las implicaciones de lo que están diciendo, sino que solo lo postulan como un axioma y ya. Esto pues nos va a traer una gran problemática, y es que estamos partiendo del hecho de que el valor es por definición valor trabajo. O sea, en vez de demostrarlo, partimos de eso. Y cosa que pues, puede ser cierta, pero hay que demostrarla, va a decir von Bauer. Entonces ya entremos a la segunda parte, sobre todo a la crítica de Johann Robertus. Aquí va a ser muy interesante lo que dice von Bauer, y es que quien quiera salir vencedor en la palestra de la investigación científica, pues debe hacer comparecer al adversario armado y con toda su fuerza. Hemos de reconocer que este estudio realmente se molió a los autores que está criticando, y o sea, se molió los libros y los estudió muy bien, los estudió a fondo para poder dar un concepto crítico de la teoría de la explotación. Entonces iniciemos. Bueno, Robertus fue un economista alemán y partidario del socialismo de Estado. Tuvo la fortuna de establecer conceptos del valor trabajo un poco antes de Marx, y que también tiene sus antecedentes en Adam Smith y Ricardo. Y si bien su pensamiento está al lado de un socialismo de Estado, tiene algunos matices allí. Para Robertus, el trabajo ya figura como la única fuente del valor,
todo lo demás son bienes naturales. Entonces, todos los obreros que crean el producto en su integridad tienen, por lo menos con arreglo de la idea jurídica pura, va a decir él, un derecho natural y justo a la propiedad del producto íntegro. Claramente, pues ya iniciamos con un periodo en el cual los economistas sí empiezan a darse cuenta de que esto está cruzado con un elemento político. Pues para Roberto va a haber algunas precisiones, ¿no? Eh, si bien acaba de decir que al trabajador debe dársele su producto íntegro, las excepciones que plantea, dice, es que si bien la división del trabajo pues nos ha llevado a que la división del trabajo fragmente el producto, eso no quiere decir que le devolvamos a las personas su producto íntegro físico. Entonces, si la persona hizo 100 alfileres, pues no le vamos a devolver sus 100 alfileres para que lleve para la casa, sino que lo que le vamos a devolver es la parte proporcional que aportó a la producción. Entonces, si esta persona aportó el 10%, pues, y si el producto al final valió 1.000.000, entonces se le va a dar el 10% que es suyo, o sea, más o menos unos 100.000 pesos, como para hacer el ejemplo. Y otro punto es que, bueno, van a haber algunas labores indirectas importantes, como la de los jueces, los médicos o los sacerdotes, y ellos pues ayudan a darle una ocupación productiva a los obreros, y si bien no participan directamente en la producción, es importante sacar algo del producto social generado para poderles dar la retribución a estos trabajadores indirectos, ¿sí? Entonces estos trabajadores no los desconocen. Ahora sí, vamos a ver el tema, y el tema, digamos, más importante de Roberto, sí, es el tema de la renta. Para entenderla mejor, pues vamos a llamarla renta general. Esta, cuando decimos renta general, estamos haciendo referencia a todo tipo de ingreso que se obtiene pues sin trabajar propiamente, o sea, solamente haciendo que otros trabajen para ti. Solamente pues a base de la posesión, como habíamos dicho antes, de la posesión de los medios de producción. Entonces, esta renta general se puede derivar en dos tipos, que es como ya la conocemos hoy en día, la renta del suelo del terrateniente y la ganancia, ¿no?, del capitalista o empresario. Entonces, para no confundirse, si decimos renta nada más, es la renta del suelo, ¿listo? Y si decimos renta general, estamos hablando de este concepto general de un ingreso sin trabajo. Bueno, entonces Roberto se va a preguntar, ¿cómo es posible que exista la renta general? ¿Cómo es que alguien que no trabaje puede tener un ingreso? Entonces resulta que el sistema de la división del trabajo produce más de lo que los obreros necesitan para su sustento, pues por lo cual la propiedad privada sobre la tierra y los objetos de capital, por ejemplo, la máquina o los edificios, las personas que tienen esa propiedad privada plantean un convenio con los productores, y el convenio es que ustedes productores me dan a mí una renta general, una parte de su producción, pues a mí porque yo soy el que tengo el edificio, la tierra, y a cambio, entonces ustedes van a tener un adelanto de su salario. Entonces a ambos nos conviene. Ustedes producen, me entregan a mí y yo recojo ese dinero como ganancia y ustedes se van a su casa con su salario. Ese es como el convenio. Aquí hay un tema importante, Robertos, y es la división del trabajo y el origen de la renta. Entonces profundicemos en esto. A ver, toda producción se va a dividir en dos partes, ¿no? La producción de materias primas y la fabricación. O sea, eso en otras palabras es agricultura e industria. Entonces, antes del capitalismo, pues no hay separación. La renta es la renta general, ¿sí? Y ya es en el capitalismo cuando se separan los dos ingresos, renta y ganancia, y se separan también por los dos sectores, materias primas o agricultura y la industria. Entonces, el capitalismo sería o existe siempre y cuando haya una división del trabajo, ¿vale? Por lo cual, pues serían dos agentes distintos quienes realmente reclaman esa renta general. Si entendemos el valor producto como un total del trabajo, esta va a depender también del trabajo pasado, o sea, de los insumos y materiales hechos por trabajadores en el pasado, donde cada sector pues ha pagado su respectivo excedente. Por ejemplo, si yo produzco una camisa, entonces la fábrica textil a la que represento debe pagar un trabajo pasado, un algodón. Pero a su vez, pues este algodón tuvo que pagarle una renta a un terrateniente, por lo cual el cobro de la renta del terrateniente no puede ser muy alto, porque si no, nadie ni yo le compraría el algodón. Por ejemplo,
un pequeño campesino pregunta por una tierra y le dicen, no, pues que la renta vale 5 millones el mes. Entonces el productor le diría, pero pues, si yo le pago a usted eso, me tocaría a mí vender el algodón a 500.000 el kilo y pues nadie me va a comprar un kilo de algodón a 500.000. Entonces, para Robertus, hay un sector que es más fuerte, que como estamos viendo es la fabricación textil que va a determinar. Entonces, es la industria el sector más fuerte porque tiene más capital. ¿Sí? Entonces, por lo cual la industria tiene la fuerza para influenciar otros sectores. O sea que la industria determina qué algodón compra y a qué precio. Y pues según esto el terrateniente puede definir su monto de la renta. Y a su vez, la industria toma esa decisión según su propio margen de ganancia. Entonces, ¿por qué la industria no compra el algodón a 500.000? Pues porque la industria va a decir, si yo le compro ese algodón a ese precio tan alto, voy a tener pérdidas y mi ganancia va a bajar, ¿no? Entonces está cuidando su margen de ganancia. Entonces miremos algo importante, la renta. ¿No? La renta de la tierra tiene dos partes que la determinan. Una va a ser, como acabamos de ver, la determinación basada en la industria. Lo que permite a la industria, esa va a ser la renta. Pero también va a tener un elemento material. Y esto es importante, porque el dueño de la tierra, al recibir la renta, eso ya es para él. ¿Sí? No le toca pagarle a nadie más hacia atrás. Entonces, por ejemplo, el dinero que obtiene no tiene que ir a dejarle una parte a la naturaleza. No tiene que pagarle a nadie por hacer uso del aire, del sol o de las disposiciones de los minerales en el suelo. ¿Sí? Bueno, entonces así Roberto se explica el origen de la renta del suelo y pues su generación en el sistema de la distribución. Una última pregunta aquí ya para antes de pasar a las críticas es si le preguntamos a Robertus, según lo que usted acaba de analizar, pues la renta y la ganancia hay que abolirlas, o sea, están deteriorando el sistema económico, pues Robertus va a decir que no. Pues hay que entender que son dos ingresos que representan un servicio a la nación. Y antes bien, pues nos ayudan a incrementar la eficiencia en el uso. Porque haga de cuenta que usted sabe que tiene que pagar un arrendo de 500.000 en esa tierra, entonces usted va a tratar de buscar la mejor combinación posible de los factores para que usted produzca bastante y le quede tanto para pagar el arriendo como pues para tener sus ganancias. ¿Sí? Bueno, esto es como lo general que menciona von Bauer sobre Robertus. Vamos a mirar entonces las críticas que le hace. Primera crítica, lo primero por donde empieza es que, y voy a decir lo mismo también con Marx, es que no podemos solo analizar los bienes que hizo el trabajo, no. Los bienes puramente naturales también interesan a la economía. Por ejemplo, una piedra de oro, una mina, un vino que es dejado guardado en un barril de madera. ¿Sí? Todos ellos son elementos que afectan la riqueza pues, de una vereda o incluso una minería puede afectar la riqueza de un municipio entero. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se dejan por fuera esos bienes naturales? Dos, y esa es una crítica interesante y va a decir, Robertus explica que lo más importante es lo que es hecho por el trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque, primero, porque el trabajo es escaso y por lo tanto si se utiliza para alguna opción ya no queda disponible en otra opción. ¿Sí? Y segundo, estamos obligados por lo tanto a tomar siempre decisiones de eficiencia. Entonces lo más importante es el trabajo por esas dos razones. La crítica que le hace von Bauer es demoledora, es bastante buena, y es que dice contra la primera razón es que si bien el trabajo es escaso y pues si lo utilizamos mal deja de estar disponible, con la naturaleza pasa lo mismo. Pues si bien sabemos que la naturaleza pues va a seguir existiendo con o sin humanos, sabemos que sí podemos destruir las condiciones que nos permiten la vida. ¿Sí? Entonces él coloca ahí un ejemplo sobre el carbón. Yo voy a utilizar el petróleo como para que lo entendamos más en nuestros tiempos y es que cuando se quema un galón de gasolina, lo que ocurre es que la energía se transforma. La energía se vuelve pues el movimiento del auto, pero también se vuelve polución. Entonces resulta que esta polución es gasolina, sino que ya se transformó. Entonces, ¿por qué no decimos recojamos esa gasolina que sale del exhausto y echémosla a otro carro? Y pues no se puede porque si bien sigue siendo gasolina, ya no se la puede utilizar. Perdió sus características físico-químicas que la hacían inflamable y útil. ¿Sí? Entonces, von Bauer va a decir eso, los elementos naturales también son escasos. Y va a atacar también la razón número B, la de las decisiones de eficiencia, y va a decir que listo, es claro que debemos actuar con eficiencia para aprovechar el trabajo.
Pero lo mismo ocurre también con la naturaleza, ¿no? Y que pues qué pasaría en nuestro caso colombiano si un río de enorme riqueza como el Magdalena, que se podría utilizar para el transporte de alimentos y materias primas, no se utiliza para nada, solamente se lo deja allí contaminándose. ¿Sí? Eso le trae un costo enorme a la sociedad. Eso es una decisión no eficiente. ¿Sí? Entonces también necesitamos tener decisiones adecuadas para los bienes naturales. Tercera crítica. Otra crítica pues que le va a hacer es ¿qué es eso de devolverle el valor íntegro al obrero? Eso es imposible, va a decir, así sea en términos de valor. Entonces, ¿por qué? Veamos. En el ejemplo que él coloca, en el cual sobre todo se va a entender pues, con los bienes de capital. Suponga un barco de vapor, ¿sí? Que se va a producir y se vende en 5 años. Resulta que pues, la máquina va a valer, diga usted, unos 100 millones de aquí a 5 años. Entonces uno podría decir, bueno, como la empresa en este ejemplo va a ser de los trabajadores, o sea, se le va a dar todo lo que retribuye a esa persona, se le va a entregar, ¿sí? Sin ningún problema. Eh, si hacen el barco en 5 años y ya pasa un mes, pues sabemos que nosotros trabajamos un mes pues para ir a cobrar la mensualidad y poder vivir. Entonces, si ya pasó un mes y el obrero pues dice, no, pues necesito para darle de comer a mi familia, entonces, ¿qué hacemos? ¿Mm? Podríamos decir, ah, bueno, listo, pues como el barco va a estar en 100 años, en 5 años y apenas ha pasado un mes, o sea, entonces dividamos esos 100 millones entre 60 meses, que tiene 5 años, y pues ahí tenemos el salario mensual. Y esos salarios ese salario mensual, pues démoselo al obrero. ¿Sí? Pero ahí viene el problema práctico. ¿Quién le va a dar ese dinero? ¿Quién? Sí, porque la máquina, digamos, según la misma teoría del valor trabajo, hay que venderla, ¿sí? Para poder recibir un ingreso y ya distribuirlo. Digamos que el obrero espera, ¿no? Pero ¿cuánto puede esperar un obrero? Pues el obrero no tiene nada más que su mano de obra, así que no puede esperar al final del proceso, ¿no? No puede esperar los 5 años. Entonces claramente le toca pedir prestado o póngase atención a esto, o hacer un convenio con alguien que le adelante el dinero mientras pueda vender la máquina. Entonces, este es el punto de Von Bauer. Como el obrero no puede esperar porque él y su familia dependen de ese ingreso, entonces necesariamente debe haber un convenio con alguien y necesariamente el obrero debe entregar parte de su producción futura. Pues por lo cual no es de sorprendernos entonces que la ganancia sea eso. Se le cubre el afán de sobrevivir que tiene el obrero, pero a cambio de una ganancia. Entonces, una crítica bastante buena de Von Bauer. Y última crítica es que también hay algunas inconsistencias con la teoría. Entonces, hay algunos bienes que no responden o que se quedan por fuera de la explicación, como es, por ejemplo, el valor del vino. Entonces, se nos dice, por ejemplo, que el caso de una empresa que produce vino, pues entonces digamos que en la producción desde la siembra a la cosecha, pues en un año, entonces al año que pues vale 100 florines ese vino, entonces como pues se le va a retribuir en esta política socialista a los obreros, entonces hay que pagarle al obrero su valor, entonces digamos se le da los 100 florines al obrero y listo, se va para su casa. Bueno, puede llevarse ese valor íntegro, pero digamos que el obrero dice, pero dejemos el vino allí, dejemos el vino pues porque eh, vamos a dejarlo más tiempo. Tengo unos ahorros y puedo sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, digamos, deja esa botella ahí enterrada 12 años y va a los 12 años y esa botella ya vale 200 florines. Entonces, la pregunta es, ¿quién puso el dinero adicional? ¿Quién permitió el incremento del valor? ¿Sí? Si cuando se enterró, que tenía todo el trabajo humano, valía 100 florines, y eso pues es el trabajo íntegro del obrero, ya se entierra y se deja allí y no se le hace mayor transformación por parte de la mano del ser humano, ¿cómo es posible que aumente a 200 florines? ¿Sí? Entonces, bueno, para Von Bauer, quien puso este valor es la naturaleza y lo hace por medio de los mecanismos de precios reflejado en los precios altos que responden a la escasez. ¿Sí? Entonces, digamos, en general, las críticas de Von Bauer van a ir siempre hacia la escasez. La teoría del valor trabajo no tiene todas las respuestas, sino que hay que soportarse también es en la escasez de los bienes. Entonces, en este caso, pues, ¿quién coloca ese precio adicional del vino? La escasez de tener un vino, pues, mucho más añejo. Bueno, esas son las críticas a Robertus. Entonces, vamos a entrarnos ya a Carlos Marx.
Carlos Marx, pues uno de los últimos clásicos de la economía, nació en Treveris en 1818, eh, conocido como el creador del socialismo científico, y aquí pues vamos a ver algunos de sus aportes y la crítica que le hace von Bauer. Marx parte de la tesis de Smith, de que toda la mercancía, no como Ricardo que dice que la mayoría, sino que toda se determina por la cantidad de trabajo que cuesta producirla. Entonces, aquí hay una cita de Marx y abro comillas. Si prescindimos del valor de uso de las mercancías, solo queda en pie de ella una cualidad, la de ser productos del trabajo. Si hacemos abstracción de su valor de uso, haremos abstracción de los elementos y las formas físicas que lo convierten en tal valor de uso. Entonces digamos que vamos a, ahí cierro las comillas, entonces, ahora sí, entonces digamos que vamos a comprar varios elementos, ¿no? Comparemos una mesa, una casa, un hilado y cualquier otro objeto. ¿Qué es lo que comparten todos? Preguntaría Marx. Pues todo lo que comparten es una simple cristalización del trabajo humano. Entonces la casa pues no existía ahí, ¿no? La tuvo que hacer una persona. La mesa, el hilado, todo eso pues no existía ahí, sino que lo tuvo que hacer la gente, las personas. Ese es el común denominador que analiza Marx. Entonces, ¿cuál es la magnitud de este valor? La magnitud de todas las mercancías, del valor de las mercancías, pues va a depender de la cantidad de trabajo que tenga esa mercancía. Pero pues no una cantidad de trabajo que alguien muy perezoso dijo, voy a estar aquí echado haciendo una mesa en 2 meses, no. Y me gano lo de los 2 meses, sino que es el tiempo de trabajo necesario. Si el carpintero pues hace la mesa en 2 días, pues la mesa tendría un valor de 2 jornadas de un carpintero. ¿Sí? Entonces la ley del valor es una ley la cual dice que las mercancías se cambian entre sí con arreglo a la proporción del trabajo medio socialmente necesario materializado en ellas. ¿Listo? Entonces pueda que en algunos casos el precio se eleve más allá de su valor, pero esas fluctuaciones, va a decir Marx, se eliminan en el tiempo. En palabras del propio autor, abro comillas, se destruyen mutuamente y se reducen por sí mismas al precio medio como su ley intrínseca. Y cierro comillas de Marx. Entonces, otro elemento muy importante es la plusvalía, elemento central, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de su existencia. Entonces, si el capitalista compra la fuerza de trabajo por un precio, digamos, 870,000 pesos, sin embargo, ese precio pues corresponde a 4 horas de trabajo. Si el obrero trabajara 4 horas todos los días, se ganaría ese salario. Pero entonces, ¿por qué le hacen trabajar 8 horas? ¿Sí? Pues tiene que hacerlo porque debe generar su salario y la ganancia del dueño. Entonces el producto creado durante ese día de trabajo materializa en realidad pues más horas del trabajo que el capitalista paga como salario, ¿no? Entonces Marx va a derivar la plusvalía del hecho de que el capitalista hace que el obrero trabaje una parte del día para él. Lo que el obrero trabaja para él es el tiempo de trabajo socialmente necesario, y el tiempo que va a trabajar para otra persona va a ser el trabajo sobrante o plus tiempo. Y ese plus tiempo pues después se va a materializar en dinero y se llama plusvalía, ¿sí? O ganancia más adelante. Y es un tiempo de explotación, el plus tiempo. Iniciemos con unas objeciones iniciales que le va a hacer von Bauer a Marx y luego ya profundizamos en el tema de la composición orgánica. Bueno, ¿qué dice von Bauer en frente de Marx con estos pequeños e iniciales conceptos que hemos visto del creador del socialismo científico? Pues von Bauer va a dividir su crítica a Marx en 2 apartados en esta primera sección, y es que hay una crítica al componente lógico y hay otra crítica que es a la composición orgánica. Entonces veamos el argumento lógico. Vemos que Marx, para descubrir ese algo común que tienen en el intercambio, realiza, según von Bauer, un método de exclusión. Entonces va a utilizar aquellos bienes que de hecho son creados por el ser humano. Entonces, si hace eso, pues el resultado, ¿cuál va a ser? Pues que lo común es el trabajo humano. Entonces se burla un poco como esta metodología en el sentido de que pues dice, haga de cuenta que usted va a meter la mano en una urna y dice, voy a sacar una bola blanca. Pero resulta que anteriormente usted había metido puras bolas blancas, ¿sí? Entonces cuando usted meta la mano y saque una al azar, pues todas van a ser blancas, ¿sí me hago entender? Entonces esa es la crítica que le dice al componente lógico. ¿Qué quiere decir von Bauer? Pues que se están dejando elementos por fuera, ¿no? Que no se están analizando por parte de Marx. Pues aquellos bienes que tienen valor pero no son hechos por el trabajo, pues por ejemplo la madera virgen o la tierra silvestre,
Si verdaderamente Marx quería encontrar ese algo común, tenía que haber estudiado a todos los bienes de la economía, ¿sí? Para saber de dónde venía ese algo común, no solamente escoger a los que fueron hechos por el trabajo. Eh, ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos hacer ese ejercicio que no hizo Marx, diría von Bauer, colocando las mercancías hechas por el trabajo en un lado y los dones de la naturaleza en otros? O sea, pues para saber cuál es ese factor común, tendríamos que tienen en común no solo haber sido hechos por el obrero, por la mano del ser humano, sino tienen otros elementos en común. Y esto va a ser sumamente enriquecedor el análisis de von Bauer. Veamos qué elementos. Entonces, por ejemplo, primero, tendrían en común la relación rareza-cantidad de demanda. Entonces, ¿qué tiene en común, por ejemplo, un bien de consumo que es fácilmente replicable por el trabajo, como un par de zapatos, con respecto a una obra de arte, que no es tan fácilmente replicable, de hecho no es replicable por el trabajo humano como una estatua? Entonces, que ambas tienen una relación rareza-demanda. ¿Cuál es la relación entre rareza-demanda de los zapatos? Como ellos pues no son tan raros, que digamos, entonces son fáciles de conseguir, por lo cual la oferta satisface la demanda, por lo tanto el valor no es muy alto. Pero en cambio en una estatua también va a tener una relación rareza-demanda, y de forma que como esta obra de arte no se puede realizar fácilmente por otro artista, por ejemplo una obra de Botero, digamos, la oferta no puede cubrir entonces la demanda, porque esos bienes son muy escasos y la obra sería muy costosa. ¿Listo? Entonces los bienes siguen teniendo esta posibilidad de análisis de rareza cantidad, y esa no va a desaparecer, ¿no? También es común a todos. También tienen otro elemento en común, y es ser productos de la naturaleza. Claramente, y este sí es un elemento que llama mucho la atención, y es que no solo queda el trabajo común a los bienes, sino que también queda el hecho de que son productos de la naturaleza. Entonces, ¿qué tienen en común nuevamente una estatua y unos zapatos? Pues que los zapatos están hechos de materiales naturales. Sin naturaleza no se puede hacer nada. Sin alecenos de acero, por ejemplo, no se puede hacer la estatua. O sea, siempre se va a necesitar materiales naturales. Entonces, bueno, esta es una de las críticas. ¿Qué otra crítica le va a hacer? Pues que los hechos están en contra de la teoría del valor, según dice von Bauer. ¿Y por qué dice esto? Pues la experiencia ha demostrado que el valor de cambio guarda una relación con la cantidad de trabajo. Eso es innegable. Seguimos con lo mismo. Eso es innegable que el valor está relacionado con el trabajo. Pero ya vimos que no es así con todos los bienes, y además que dentro de estos bienes que son hechos por el trabajo, no siempre la teoría del valor trabajo se ajusta plenamente. De hecho, esto es bien conocido por los mismos marxistas, pero entonces la teoría del valor trabajo le tiran un salvavidas, y es que lo mismo que decía Ricardo, no, es que se aplica en la mayoría de los casos, ¿no? Y este es el punto al cual quiere llegar von Bauer. Esto no es cierto. Va a querer desmontar el mito de que defienden los marxistas y ricardianos, de que la teoría del valor trabajo se aplica en la mayoría de los casos y hay unas poquitas excepciones. La teoría del valor trabajo, entonces, veamos lo siguiente. Algunos bienes raros, lo que concebía, por ejemplo, Ricardo, como habíamos dicho, estatuas y pinturas, libros y monedas antiguas y vinos de calidad, sí están fuera, eso es claro, de la explicación del valor trabajo. Pero es que si miramos algo que sea raro y que no sea reproducible fácilmente por la mano del ser humano, entonces pues la tierra, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Y la tierra fértil. Entonces un pedazo de tierra de un valle es algo que no se puede reproducir y que es escaso y que va a tener una gran significación económica para el país y por tanto un alto valor. Y además entonces aquellas invenciones protegidas por patentes. Entonces aquellos sectores, por ejemplo, con secretos industriales, diga usted la fórmula de la Coca-Cola, también va a ser parte de unos bienes que no se explican por el valor trabajo. Entonces un bien tan importante y tan conocido a nivel internacional como en la Coca-Cola, nuevamente tengan presente que estamos tomando ejemplos de la actualidad para entender el punto, ¿no? Salvando pues digamos como las diferencias en los contextos que estamos analizando. Bueno, ya hecha esa salvedad, entonces miren, la Coca-Cola, como tiene un secreto industrial en su fórmula, no es fácilmente replicable por otras empresas. Eso hace que no pueda ser explicada por la teoría del valor trabajo.
¿sí? Entonces, si la teoría del valor trabajo no explica un bien tan famoso, tan común y tan internacionalmente conocido, entonces la excepción es la teoría del valor trabajo y no el producto famoso, en este caso la Coca-Cola. O veamos otro ejemplo, las patentes que sacan, por ejemplo, las diseñadoras de motos. Entonces, las motos todos sabemos que no son un bien raro, de hecho en Popayán abundan, pero pues no es reproducible porque las patentes de Honda, Yamaha están protegidas, las motos, perdón, los motores están protegidas por patentes. Entonces, ¿qué es un bien raro? O sea, la Coca-Cola no es un bien raro, las motos sabemos que tampoco no son un bien raro, lo que pasa es que no son reproducibles. Eh, entonces, digamos, la teoría del valor trabajo no puede explicar estos productos que son tan comunes en la vida cotidiana, por lo tanto, entonces, la excepción nuevamente va a ser es la teoría y no los bienes de la realidad. Otro elemento también muy importante es el tema del trabajo calificado. Entonces, el hecho que un arquitecto gane, digamos, 5 veces más que al mes que un albañil, pues establece una excepción a la teoría del valor trabajo. Y Marx se dio cuenta de eso. Y lo que dijo Marx fue, abro comillas, el trabajo complejo no es sino el trabajo simple potenciado, por mejor decir, multiplicado. Y cierro comillas. Entonces, sencillo, diría Marx. Si el arquitecto gana 5 millones y el albañil 1 millón, pues quiere decir que el arquitecto aporta lo de 5 veces un albañil y ya, listo. Sin embargo, pues esa respuesta no resuelve el problema, porque si bien puede hacerse la equivalencia, como acabamos de decir, que un arquitecto gana 5 veces lo de un albañil, no puede decirse, por ejemplo, que el albañil hará lo que hace el arquitecto en 5 meses. Entonces resulta que el valor trabajo dice que todo el valor viene del trabajo, pero pues, el diseño y la estrategia creativa de un ingeniero que puede hacer en un mes, pues no lo puede replicar un albañil en 5, ¿sí? No lo puede hacer, pues porque el trabajo calificado es algo que un arquitecto se esfuerza, digamos, por lo menos 6 años estudiando para poder dar una solución creativa, pues, y sin sumarle hecho como la experiencia y eso, ¿no? Y entender, pues, más o menos las condiciones científicas del contexto, y el albañil, pues, claramente podrá dar una respuesta creativa, pero pues no a nivel científico, pues porque no ha tenido el bagaje de estudios que tiene sí, el ingeniero. Entonces, no es posible hacer la equivalencia, no son comparables. Entonces, si alguien pregunta cuánto cuesta ese edificio en horas de trabajo, ¿sí? Que es la teoría del valor trabajo, pues no se le puede decir porque le diríamos cuesta 100 jornadas albañiles y 100 jornadas arquitecto, ¿no? Y pues como alguien diría, no, pues como el arquitecto gana 5 veces lo del albañil, entonces el edificio vale 600 jornadas albañil. Entonces no, ya sabemos que no, porque no son comparables, ¿vale? Entonces si no se pueden sumar, no podemos dar un valor. Y como no podemos dar un valor, entonces la teoría del valor trabajo no nos está dando una respuesta, no aplica. ¿Listo? Entonces, de esa manera, pues, ¿cuál es la excepción realmente? Porque habíamos dicho que hay pocas excepciones en la realidad, pero, pues, ¿qué producto no tiene trabajo calificado? ¿Sí? Pues, casi todo producto que existe en la economía tiene un trabajo calificado, así sea directo o indirecto. Entonces, la teoría del valor trabajo aplicaría cuando no hay trabajo cualificado, como estamos hablando, o pues podríamos decir aplica, digamos, por haciendo la salvedad de que hagamos esa transformación a horas albañiles, a horas promedio, sí, de trabajo simple, y, y pues lo hicimos porque sí, ¿no? O sea, como porque en teoría se puede, pero pues vamos a ver en la realidad y no es lo correcto. Bueno, y finalmente una de las críticas que le hace Von Bauer, pero que es, digamos, más que todo como lo que diría Ricardo frente a Marx, y es que nuevamente hay algunas condiciones de bienes de capital que determinan nuestro valor actual. Entonces, por ejemplo, si nosotros producimos pan y hay unas condiciones del trigo que pues no manejamos, ¿no? Que no podemos controlar. Diga usted un cambio en el clima, por ejemplo, una helada hace que el valor del trigo pues sea más alto. ¿Sí? Porque se destruyen las cosechas, pues entonces este valor se va a transferir a nuestro producto, pero nosotros estamos utilizando la misma cantidad de trabajo en la panadería, entonces ¿por qué el valor es más alto? Pues porque las condiciones de los bienes de producción que nosotros utilizamos cambian. ¿Sí? Entonces esto ya lo estudia Ricardo como una excepción a la teoría del valor trabajo y pues aquí lo va a recoger Von Bauer. Ahora bien, pues vamos a mirar el último punto, que es la crítica que está relacionada con la composición orgánica del capital. Y esta es tal vez la crítica más fuerte, pues va a tener sus derivaciones, como habíamos dicho, en los estudios post-keynesianos y unos estudios muy buenos de la teoría del valor.
¿vale? Vemos que aquí pues va a iniciar una rama de investigación que después se va a fortalecer con los debates de Cambridge y que es muy interesante en los años 50 y 60 del siglo XX. Y para los que tengan el curso de poskeynesiana, este debate es sumamente enriquecedor para los economistas, entonces es muy interesante adentrarse en él. Entonces y surge aquí, entonces vamos a ver entonces lo que plantea Marx y ya luego las críticas, ¿no? Que eso es lo que hemos venido haciendo. Marx distingue entre dos capitales, el que se destina a remunerar el trabajo, como habíamos dicho, hay un tiempo que se dedica a eso y que paga los salarios, en este caso se le va a decir capital variable. Es decir, todo lo que sea dinero para pagar capital humano, o sea, capital variable. ¿Sí? Y todo el resto va a ser capital constante. Entonces, por ejemplo, herramientas, materias primas, materiales de producción, máquinas, ¿vale? Entonces, ¿por qué se llama así? Pues porque para Marx, solo el trabajo vivo puede reproducir su valor, además de crear nuevo. Entonces, por eso se le llama capital que varía, capital variable. Mientras que un bulto de trigo, pues no se puede digamos, amasar solo. Entonces ya es trabajo materializado, trabajo pasado y por tanto capital constante. Queda allí quietecito si uno lo deja ahí quieto. Entonces es muy interesante esto. La plusvalía va a estar en relación con el capital variable, con el trabajo vivo, es decir, el trabajador. En pocas palabras, la ganancia o la plusvalía va a estar en relación con su creador, ¿no? Eso es lo que más va a llamar después una tasa de explotación. Entonces vamos a entender esto con un ejemplo para que ustedes lo puedan ver mejor. Bueno, pero antes, una última cosita, y es que Marx llama al quebrado C sobre B composición orgánica del capital, y es la relación entre capital constante y capital variable. Bueno, entonces pongamos ahora sí el ejemplo para verlo. Para verlo. Entonces, si tenemos dos capitales, A y B, ambos capitales supongamos de 100. Si usted, pues 100 puede ser lo que sea, o sea, 100.000 pesos, 100 dólares, 100 euros, bueno, pero 100. ¿Sí? Un indicador de 100. Entonces vamos a suponer que el capitalista A paga de esas 100 unidades, va a pagar 40 unidades en capital constante. Entonces, ¿qué es capital constante? Pues lo que paga en energía, electricidad, gas, materias primas, herramientas de producción. Y va a tener 60 en capital variable, es decir, lo que paga en salarios. Ahora sí, por otro lado, el capitalista B va a tener un capital de 100 unidades. Y va a pagar en salarios 40 y pues por lo tanto va a pagar 60 en capital constante. Lo mismo, pues ¿qué es capital constante? Energía, electricidad, gas, herramientas de producción, materias primas. Ahora sí, calculemos la plusvalía. Podríamos suponerla, digamos, va a ser el 100% del capital variable. Acuérdense que la plusvalía está en relación con su creador, es decir, con el ser humano, con el capital variable. Por lo tanto, entonces, aquí el excedente del cual se apropia el capitalista en forma de ganancia, pues va a ser el 100% de los salarios, es decir, el trabajador creó 60 para sí, para pagarse en forma de salario y 60 para el capitalista. Y pues va a pasar lo mismo acá en el otro capital. Va a haber una tasa de plusvalía de 100%, con lo cual de 40 se va a generar 40. Miremos el tema de los indicadores que vamos a estudiar y que son muy importantes. Entonces, la composición orgánica para el capital 1, pues recordemos que es C sobre B, o sea, 40 sobre 60, o sea, 0,66. Anoten este dato, mientras que la composición orgánica para B es de 60 sobre 40, o sea, 1,6. Pues, ¿cuál es mayor? Claramente el del capital B es mayor, ¿no? Tengan eso en cuenta. Bueno, la composición orgánica más alta es aquí la del capital B, que es lo que hoy en día llamaríamos producción intensiva en capital, ¿no? Así se le llama hoy en día. Marx le dijo composición orgánica alta, pero pues es lo mismo. Y la empresa A va a tener una composición orgánica menor o composición orgánica baja, que es lo que hoy en día llamamos producción intensiva en mano de obra. Entonces, como se pueden dar cuenta, la composición orgánica es diferente. Claramente es diferente y de hecho pues debe ser así. Pues no todas las empresas gastan exactamente la misma proporción de salarios y capital constante. Digamos, algunas pagarán más salarios porque trabajan en el campo, entonces le pagan a los campesinos el fruto de su trabajo intensivo, o sea, porque todo se hace a mano. Y otras empresas pues pagarán poco trabajo. De cuenta una empresa que todo su negocio y su portafolio lo tiene en línea, entonces pues que no paga, pues pagará el local, digamos, donde está instalada la oficina, pero pues no paga estanterías, no paga otros locales de comercio, no paga transportes, no paga, sí, se ahorra mucho de
de ese dinero en mano de obra y pues es más que todo intensiva en capital, ¿no? Sí tiene que tener, digamos, una buena conexión a internet, un buen computador, unos buenos escritorios, unas buenas luces, bueno, sí, eso sí lo tiene que tener, entonces gasta más en mano de obra, entonces, perdón, en capital constante. Eso es el deber ser de la realidad, que las composiciones orgánicas sean diferentes, porque cada empresa paga diferente capital con respecto a salarios y diferentes salarios pues, con respecto a capital, o sea, todos van a pagar una combinación diferente. Ahora bien, para ya hacer el nexo final y mirar pues de qué se trata todo esto, y es que tenemos que la composición orgánica del capital, como ya vimos, es diferente. Una es de 0,66 y otra es de 1,6. Pero además de eso, tenemos que la tasa de ganancia también va a ser diferente. ¿Sí? Entonces, nuevamente vuelvan a anotar esto que es importante. La tasa de ganancia se calcula como P sobre capital total. Entonces, lo cual nos da en el primer caso pues 60 sobre 100, una tasa de 60%, mientras que en el segundo capital, el capital B, tenemos que la tasa es de 40 sobre 100, pues una tasa de 40%. Puede observarse fácilmente que diferentes composiciones orgánicas tienen diferentes tasas de ganancia. Y esto es clave, ¿no? En lo que vamos a estudiar, porque estamos en un nivel elevado de abstracción. Lo que más para Marx va a decir es como, estamos aquí en un caso hipotético, donde pues la tasa de ganancia es diferente, ¿no? Pero resulta que en la vida real las tasas de ganancia suelen igualarse. Y eso va a presentar un problema para la teoría marxista. ¿Cómo hacemos para explicar diferentes composiciones orgánicas de capital con tasas de ganancia iguales en la vida real? Pero antes de mirar cuál es la respuesta de Marx, veamos para que ustedes entiendan qué es esto de que las tasas de ganancia en la realidad se igualen. Veamos un ejemplo. Piense usted en dos sectores, uno pecuario y otro que pasteuriza la leche. Entonces los campesinos en el Cauca, por ejemplo, pues son intensivos en trabajo, o sea que son de composición orgánica baja. Pues todo lo realizan a mano, ¿no? Entonces Marx diría que tienen una composición orgánica reducida. Mientras tanto, la pasteurizadora, que les compra a ellos la leche y la vende en bolsa, es intensiva en capital, porque tiene, ustedes han visto, unas plantas gigantescas de tratamiento, tienen camiones, estanterías, publicidad, pues muchas cosas de capital, por lo tanto tiene una composición orgánica alta. ¿Listo? Entonces, según la teoría de Marx, el campesino produce mayor valor y por tanto, pues mayor plusvalía que la empresa pasteurizadora. Sin embargo, la tasa de ganancia suele ser pues caprichosa en la realidad y tender a ser la misma. Entonces, por ejemplo, digamos, el campesino puede invertir en toda su producción al año, diga usted un total de 10 millones y obtuvo al final unos ingresos de 12 millones, con lo cual pues su plusvalía sería o su excedente sería de 2 millones. Y la tasa de ganancia sería de, si ustedes ven aquí, 2 millones sobre 10 millones sería igual a 20%. Pero mientras tanto la empresa puede haber invertido, la empresa pasteurizadora, digamos 1.000 millones y obtener unos ingresos de 1.200. Pues claramente aquí la ganancia es gigantesca, pero ¿cuál es la tasa? Pónganle cuidado. La tasa va a ser 2.000 millones dividido 1.000 millones va a ser 20%. Si ustedes se dan cuenta, por lo general, bueno, aquí lo que hemos visto es una igualación de las tasas de ganancia, pero por lo general en la vida real las tasas de ganancia suelen equipararse. ¿Cuál es la razón de esto? Pues que en la vida práctica pues no va a existir un sector que sea la clave del éxito, digamos, que te ofrezca una tasa de ganancia enorme, bueno, a menos que sea un sector ilegal o algo así, pero en la economía legal usted puede tener una tasa de ganancia del 20%, siendo empresario de cuero, siendo empresario de caucho, siendo empresario de leche, lo que quiera. Entonces, lo que se espera de Marx, todavía no conocemos la respuesta, pero ya vamos para allá. Lo que se espera de Marx es que pueda darnos la respuesta de por qué en el Capital 1 establece que diferentes composiciones orgánicas del capital tienen diferentes tasas de ganancia. Pero en la vida real hay diferentes composiciones orgánicas del capital, pero una tasa de ganancia más o menos igual para todos. Bueno, Marx va a aceptar el reto, digamos, no llega a publicar su libro, lo sacan sus seguidores, pero en los apuntes borradores que tenía él, que esos fueron los que se publicaron, logró tener como unas aproximaciones al problema y que es lo que se va a estudiar acá. Bueno, Marx va a desarrollar esto en el tomo 3 del Capital, que era el que yo les decía pues que
Se publicó luego de la muerte de Marx y él dice que se va a necesitar una nivelación en el intercambio porque, y esto es importante, no siempre se hacen los intercambios al valor de trabajo, ¿sí? Sino que se pueden hacer los intercambios por encima del valor o por debajo del valor. Entonces, vamos a necesitar un nuevo concepto que van a ser los precios de producción, los cuales pues se van a determinar por lo que se debe pagar en salario, materiales, que es el precio de costo, y una ganancia media. Como sabemos que las ganancias se tienden a nivelar, entonces necesitamos la ganancia media pues para saber el tema de los precios. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Entonces, von Bauer le va a preguntar a Marx, bueno, pero entonces al fin, ¿los intercambios se hacen por el valor o se hacen por el precio? Entonces Marx le va a decir, sí, pues por los precios, pero porque son una transformación del valor. ¿Listo? ¿Qué pasa con esto? Esta respuesta no convence a von Bauer, pues lo que necesitamos es saber cómo se transan realmente las mercancías y poderlas entender para cualquier decisión social. Por ejemplo, diga usted para política económica. Y si sabemos que por el valor no se intercambian, sino por los precios, entonces, ¿para qué me sirve la teoría del valor-trabajo? Entonces, von Bauer, digamos, sigue indagando y encuentra que es muy buena la teoría del valor-trabajo para explicar el trueque. Entonces, coloquemos un ejemplo sencillo a nuestra realidad para mirar esto. Entonces, diga usted, vamos a comparar cebolla y café. Entonces, ¿cómo hacemos el intercambio? Pues la cebolla va a ser mucho más barata porque tiene menor esfuerzo, se obtiene en menos tiempo. Mientras tanto, el café requiere de más esfuerzo y más cuidados, por lo tanto va a ser más caro. Entonces, podríamos hacer un intercambio, por ejemplo, de 3 atados de cebolla por 1 libra de café. ¿Sí? Vemos que la teoría del valor trabajo aquí tiene mucha aplicación, claro, porque según los esfuerzos vamos a hacer los intercambios de dos productos, pero no hemos mediado el dinero, solamente productos físicos. Entonces, bien, el valor trabajo está bien en una economía de trueque, pero si colocamos precios, ya el tema se vuelve problemático, porque si los precios no corresponden al valor, es decir, están separados en su funcionamiento real, entonces, ¿en qué sentido la ley del valor controla los intercambios a nivel país? ¿Sí? Los cuales, pues recordemos, según el mismo Marx, se hacen con los precios. Tenemos un problema aquí grande. Entonces Marx, viendo esta dificultad, le lanza un salvavidas al problema, a la teoría del valor, que está en problemas, y dice que los intercambios a nivel país se pueden hacer por encima o por debajo del valor nuevamente, pero la suma de todos los precios será igual a la suma de los valores. Y esa es la solución de Marx. Entonces, veamos esto con un ejemplo para que nos quede totalmente claro cuál es la solución que realiza el autor y pues si están de acuerdo o no. Entonces, supongamos un sector pecuario que vende el litro de leche a 1000 y lo hace a un precio por debajo de su valor. Sí, ya lo sabemos, digamos, los campesinos por lo general tienen mucho trabajo incluido, pero se les paga un precio muy bajito, ¿no? La pasteurizadora, por otra parte, compra la leche infravalorada al campesino y vende su propio producto ya en bolsa sobrevalorado, con lo cual pues el valor traspasa, digamos, del más débil al agricultor, que es el agricultor, al industrial, ¿no? Que es el más fuerte. Algo parecido a lo que ya venía diciendo Robertos. Entonces, si sumamos, tendríamos entonces que la leche fresca debería venderse a 3000 el litro, pero se la paga al campesino a 1000. Y entonces réstele aquí 2000, ¿no? Le quitaron 2000. Entonces, sin embargo, la leche pasteurizada debería venderse a 1000, pues porque tiene poco trabajo, pero se vende a 3000. Ya reaparecen los 2000. Entonces, sumemos todo esto. Precios en la vida real, 1000 que se le paga al campesino más 3000 que vende el industrial. Listo. ¿Qué pasa con la teoría del valor trabajo? Entonces, el valor de la leche por el trabajo cristalizado debería ser de 3000, porque pues tiene mucha mano de obra, y el valor de la leche industrial según el trabajo cristalizado debería ser 1000. ¿Listo? Entonces, si se observa, la suma de precios y el valor va a ser igual a 4000, ¿sí? En ambos lados. Y esta es la solución de Marx, ¿sí? Entonces, no cambia el valor, lo que cambia es la distribución. ¿Listo? Como ustedes se dan cuenta, pues la teoría es coherente, sin embargo trae un problema enorme, que es lo que, como habíamos dicho, va a derivar en el estudio post-keynesiano, y es que cómo regular el valor trabajo, cómo regula el valor trabajo que esto sea cierto. ¿Cómo lo hace?
¿no? Entonces, no es solo debería y ya, pues, sino que, de hecho, en la realidad no debe, o sea, no ocurre. Porque podría, digamos, aquí en este ejemplo industrial, a ver, cambiemos aquí, este industrial es más avaro, entonces dice, yo no quiero vender a 3.000, sino que quiero vender la bolsa de leche a 3.500. ¿Sí? Con lo cual, pues volvemos a hacer la suma y miren que en términos de valor debería dar 3.000 más 1.000 daría 4.000, pero en términos de precio ya nos da 4.500. Si se dan cuenta que ya no se igualan. Entonces, la teoría del valor trabajo no está regulando el tema de los valores y precios a nivel social. Hay un problema grande. Y esa pues es, digamos, la crítica que le hace von Bauer. En sentido estricto, von Bauer pues reconoce que la economía es profundamente compleja y no es que le esté diciendo a Marx que todo lo que hizo es falso, sino que si usted va a hacer la propuesta, pues debe demostrarla, ¿no? No solamente decir el trabajo es lo más importante en el intercambio, sino así como iba bien en el Capital 1, en el libro del Capital 1, pues iba bien porque lo demostró hasta cierta parte. Había que volverlo a demostrar o tratar de que la transformación fuera satisfactoria, siendo la transformación a precios. Sin embargo, pues Marx termina es mostrándose una tautología, es decir, volviendo a retomar los axiomas que había dado Adam Smith y Ricardo para hablar de la teoría del valor trabajo. Listo, entonces con esto terminamos la crítica que hace von Bauer a la teoría del valor trabajo enfocada en la explotación.